El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave que te abrirá. Hola, un caluroso saludo, bienvenidos, bienvenidas a Pampedia, la educación como fetiche. Recuerden, estamos iniciando nuestra temporada 17 y como bien les hacíamos la introducción en nuestra emisión pasada, estaremos conversando durante esta temporada acerca de la didáctica y la pregunta por la enseñanza. Esperamos de verdad que sea de todo su interés y todos los programas y los invitados que vamos a tener en nuestro programa. Hoy no nos acompañará Luz Betty, pero sí está conmigo aquí José Guillermo. Hola José Guillermo. Buenas audiencia de Pampedia, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Pampedia en donde hablaremos con un invitado muy especial, ya recurrente en nuestro programa que tiene una amplia trayectoria, ya la profesora Gloria lo presentará. Vamos a dar también un saludo a quienes hacen posible este programa, a Mario Enríquez en el máster, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en las comunicaciones y al director de la emisora Alejandro Sepúlveda. Sí, así como lo menciona José Guillermo, tenemos hoy un invitado muy especial que ya nos ha acompañado en otras temporadas en Pampedia. Le damos la bienvenida al profesor Armando Zambrano Leal. El profesor Armando nació en Bogotá, es un destacado especialista en las teorías de Philippe Mirieu, reside en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, realizó estudios de licenciatura, maestría, diploma de estudios avanzados y doctorado en Francia, en particular su doctorado en Ciencias de la Educación es de la Universidad Paris 8, donde fue apoyado por quien fue su maestro Philippe Mirieu, justamente. El profesor Zambrano es pedagogo de diversas universidades de Colombia, fue director de la maestría en educación de la Universidad ICESI de Cali, ha sido conferencista internacional y un autor de un importante número de artículos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales, así como autor de diversos libros relacionados con pedagogía y didáctica. Ha sido docente invitado de maestrías y doctorados en educación en diferentes universidades colombianas y latinoamericanas. El maestro Zambrano es reconocido por dar conferencias en distintas universidades, reflexionando acerca de temas como las funciones del maestro en distintos momentos de la historia, las encrucijadas de la tarea de enseñar en tiempos de nuevas tecnologías y de nuevas socialidades. Propone interrogantes desde Frankenstein educador y otros trabajos de Philippe Mirieu y problematiza los saberes y las prácticas que se juegan en el cotidiano escolar. Pues profesor Armando, muchas gracias siempre porque aceptas nuestras invitaciones y por estar hoy con nosotros. Bienvenido, profesor. Gracias, apreciada Gloria y equipo de tan importante programa de la Universidad Pedagógica Nacional, en la Facultad de Educación. Saludos a todos los oyentes, a los profes, a ti un abrazo especial, Gloria. Profe, entonces si te parece, empecemos por contarle a quienes nos escuchan qué es la didáctica y cuál es su emergencia o surgimiento a nivel mundial. Bueno, a ver, yo creo que primero que todo hay que precisar que la didáctica no es algo eminentemente instruccional, que la didáctica es una disciplina científica, así lo he comprendido en mis investigaciones. De hecho, va a salir publicado en el doctorado en la UPTC, el doctorado de Pedagogía y Didáctica, un libro que acabo de escribir
que tiene por título Didáctica, trayectoria de una disciplina científica, en el caso francófono. ¿Sí? Es algo que no se conoce en Colombia. Y allí doy cuenta de cómo emerge la didáctica como disciplina científica, cómo se va consolidando como disciplina científica en tres grandes momentos. Digamos que toda la década de los años 60, con las reformas educativas que se dan en el ámbito de la democratización del saber en Francia. Luego, entre los años 70 y 80, aparecen las primeras didácticas, didáctica de las matemáticas en particular, didáctica de las ciencias naturales, didáctica del lenguaje y didáctica de la educación física y el deporte. Esto tiene que ver, digamos, con una pregunta que se formularon los franceses en torno a los saberes. Y era que para poder enseñar mejor, poder lograr, digamos, la democratización del saber, es decir, que haya mayor acceso a los estudios de la escuela primaria y la escuela secundaria y posteriormente la universidad, se debía enseñar mejor los saberes nobles. Esos saberes nobles son el francés, y el inglés y las matemáticas y las ciencias. Y claro, esto hace parte de todo el desarrollo de las asociaciones de matemáticos, toda la propuesta de la reforma Bourbaki, la matemática de conjuntos. Luego aparece la didáctica de lengua francés, en la que se rompe la tradición de las bellas letras y se enseña un francés de contexto. Ya no era el estilo burgués, sino un estilo global de comunicación en contexto. Y en el caso de las ciencias, la pregunta por el papel de la ciencia en la formación de ciudadanos. Eso es algo muy importante. Y de allí entonces van a emerger una serie de medidas como la formación de profesores científicos puros para los liceos, que se formaron, digamos, en las escuelas normales superiores. Recordemos que las escuelas normales superiores no son el equivalente aquí en Colombia. Allí las escuelas normales superiores son instituciones donde se forma la intelectualidad. Entonces, formar los científicos puros para la escuela y científicos puros para el laboratorio, formar matemáticos puros para la escuela y los liceos y matemáticos puros para la ciencia matemática, formar profesores en francés para la comunicación global y para las academias internacionales, pues dio lugar a que se planteara el tema de la didáctica. Ahora, allí aparece algo muy importante, y es que se va creando unas teorías entre 1969 y 1985. Y esas teorías fundamentalmente son tres. La de los campos conceptuales que forja Gerard Vergniaud en el campo de la matemática y la ciencia, la de las situaciones didácticas de Guy Brosseau y la de la transposición didáctica de Yves Javelaar. Esas tres, disciplinas, esas tres teorías son las que van a determinar posteriormente el desarrollo de la didáctica en un segundo momento, que es la disciplinarización. Aparece ya como disciplina entre 1987 y aproximadamente 1997, una década. Y se llama disciplina porque van a aparecer las primeras formaciones de doctores en didáctica, las revistas en didáctica de las matemáticas, didáctica de las ciencias, aparecen las primeras, los congresos en didáctica, etcétera. Y luego va a aparecer
de la didáctica de las disciplinas aparece un campo que es muy importante, que aquí en Colombia no se conoce, y es el de la didáctica cognitiva, que es una didáctica que nace de la educación física. ¿Por qué la educación física? Porque allí va a aparecer toda una pregunta por el gesto, cómo se enseñar los gestos, cómo enseñar el movimiento en el cuerpo, que son dos grandes saberes que van a forjar lo que van a forjar la didáctica de la educación física y el deporte. Y luego, pues claro, y allí hay una pregunta por el sujeto que es muy importante en el campo didáctico. Y luego aparece, ya en un tiempo más reciente, pues de 2007, 2010, aparece lo que se conoce como la didáctica comparada. Y la didáctica comparada es un gran movimiento que comienza a relacionar el desarrollo, la apropiación, la circulación de las teorías didácticas, las tres grandes teorías, campos conceptuales de Vergniaud, la teoría de la transposición didáctica de Chavelat, las situaciones didácticas de Brosseau, cómo circulan en otras profesiones, cómo circula en otros campos. Entonces, antes de concomitante con la didáctica comparada, que es una especie de estudio más elevado sobre el desarrollo de la didáctica, encontramos lo que se llama la didáctica profesional. La didáctica profesional es un campo que nace para pensar las profesiones, las técnicas y las tecnologías. Bueno, muchas gracias por esa introducción, profe, muy interesante todo lo que nos dices. Ahora los invitamos a escuchar nuestra primera pausa musical. En el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 qué negro es mi destino. Ay, 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 todos de mí se alejan. Ay, 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 perdí toda esperanza. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, teníamos preparadas otros invitados musicales, a Benny Moré y a Vicente Fernández, pero ayer murió Wilson Manyoma Gil, Wilson Saoko. Entonces, las dos pausas musicales tienen que ver con este gran cantante, bailarín de vieja trayectoria en el país y, digamos, ya una figura a nivel internacional. Bien, Wilson Manyoma Gil nació en Cali el 30 de agosto de 1951 y murió el día de ayer, 20 de febrero de 2025, 73 años o algo más. Hablemos algo de la vida de Wilson Manyoma y luego hablaremos de El Preso de la canción. Bien, en los años 60, cuando era niño, joven, como les dijimos, nació en Cali, se crió en la comuna 8 de Cali y sus primeros trabajos fueron como bailarín en griles en el sector de Juanchito, en la ciudad, en la Sultana del Valle. De ahí comenzó a pensar la música, a pensar en ser artista y migró hacia la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín porque, como Chicago en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, era la meca, Medellín en Colombia, de las grabaciones de discos Fuentes. Allá migró en el año 1973 y empezó su relación con un conocidísimo
en la música colombiana, el señor Julio Ernesto Estrada Fruco. Y ahí Julio Ernesto Estrada, Wilson Manyoma, se unió con otro grande de nuestra música latinoamericana, el Joe Arroyo. Eran muchos más, pero vamos a mencionar a esos tres. Esos tres eran como el combo de la alegría. Estamos hablando de los años 70, años en que culminaba el Frente Nacional con el gobierno de Pastrana Papá y comenzaba el gobierno de Alfonso López Miquelsen, y luego seguiría 74-78 López Miquelsen, 78-82 Turbay Ayala. Entonces, digamos, era una época difícil. Recuerden el paro cívico del año 1977, y estos jóvenes, tanto Fruco como Wilson, Joe Arroyo, otro muy conocido por nosotros, Piper Pimienta, pues eran el combo de jóvenes que proponían una alternativa cultural para Colombia, para la Colombia de las épocas para los años de los 70, y esa propuesta estaba relacionada con producir un tipo de música no muy conocida en esa época, la salsa, combinando sabores del sur de los Estados Unidos, del Caribe latinoamericano y por supuesto de Colombia. Wilson Manyoma se denominó artísticamente como Wilson Saoco. Saoco es una bebida cubana hecha de ron y agua de coco que produce mucho sabor, mucha energía. Entonces, por eso sus compañeros lo bautizaron con Wilson Saoco, y a él le gustaba pues que lo llamaran así. Wilson Manyoma también fue compositor, no era, digamos, músico con la versatilidad de Fruco, de Julio Ernesto Estrada o del Joe Arroyo, pero también hacía sus letras. Una de sus composiciones es Tú sufrirás, y con Joe Arroyo alternaron en las orquestas que impulsó el maestro Julio Ernesto Estrada, de las cuales les vamos a mencionar las más conocidas, Fruco y sus Tesos y los Latin Brothers, ¿no? Pero también estuvo en Afrosound y con sus hermanos, estoy hablando de Wilson Manyoma, y sus sobrinos también armaron orquestas como Manyoma Brothers o La Decisión. La Decisión es una orquesta que él hizo con su hermano y que posicionó la salsa a nivel mundial. Por ejemplo, en Australia, me cuentan algunos oyentes de Pampedia que se escucha mucho, los australianos les gusta mucho el son de Wilson Manyoma, sobre todo de El Preso, que es la canción que acabamos de escuchar. Bien, hablemos del Preso. El Preso es una canción del álbum El Grande del año 1975. El compositor es un paisa de Bello, Antioquia, ya murió en el año 2014, el músico percusionista Álvaro Velázquez. Y cuando le preguntaron a don Álvaro, bueno, ¿y el Preso cómo es la cosa? Dice, no, esta es una canción, se inició en una carta que él recibió de un preso que estaba en Toronto, Canadá, un paisa, alguien de Medellín que le mandó, diciéndole, no, aquí esta vaina es muy duro porque con este frío acá de Canadá, la soledad, yo soy colombiano, no hay muchos acá, y estaba pagando una pena tal vez corta de unos 9 meses, y con base en esa carta, don Álvaro Velázquez pensó la letra del Preso y se fue y ubicó a don Julio Ernesto Estrada, digamos, para que le colocara la música, y de ahí salió El Preso. Unos días antes de que cantara El Preso, de que se grabara, Wilson Manyoma, que había migrado a Medellín en el año 1973, pues fue cogido por la policía en un retén de esos de papeles y lo llevaron ahí a la cárcel un ratico, y ahí fue Fruco a sacarlo y llevarlo a la grabación. Entonces, con El Preso, que es un himno, es una pieza representativa de la música colombiana, estamos hoy recordando, conmemorando la vida, los aportes de Wilson Manyoma.
Vamos a nuestra pausa institucional, voces y sonidos que enseñan, en donde nos informamos sobre lo que hacemos en la Universidad Pedagógica Nacional. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, continuamos nuestro diálogo con el profesor Armando Zambrano Leal alrededor de la didáctica. Ya nos dio una profunda explicación sobre cuáles son los diferentes sentidos de la didáctica. Abordemos ahora, profesor Armando, cómo ha sido la recepción de la didáctica en Colombia. A ver, la recepción de la didáctica en el contexto colombiano, hay un movimiento muy fuerte que se forma a través de profesores que hacen sus doctorados, particularmente en España. ¿Qué sucede con España? España, pues, con todo el respeto de los colegas españoles, pero allí las investigaciones, el desarrollo de la didáctica ha sido más una copia del discurso y de los desarrollos francófonos. Por ejemplo, toda la adaptación de el concepto de transposición didáctica de Chabelain lo trae en el campo de las ciencias sociales, de la matemática, de las ciencias. Los franceses hablan de didáctica de las disciplinas, porque la disciplina escolar. Ellos hablan de didáctica específica, que es lo mismo, o sea, yo no veo ninguna diferencia. Entonces, quienes van a España traen el discurso didáctico español, que además ha estado muy atravesado por Schulman. Los españoles leen a Schulman, y con ello, por ejemplo, van algunos profesores aquí en Colombia que se formaron allá y lo introducen a Colombia. A mí me pareció muy curioso hace ya muchos años, más de 2 décadas, escuchar hablar de la transposición didáctica del libro de Chabelain, pero descontextualizado. Se conoce muy poco. Yo intenté, digamos, introducirlo aquí a través de algunos libros publicados en Magisterio, y hoy me doy cuenta que efectivamente hay un desconocimiento total de toda la tradición de la didáctica, sobre todo las luchas que tiene y que ha tenido con la pedagogía, porque la didáctica en los 60 va a tener una confrontación muy fuerte con lo que se conoce como el movimiento del despertar, el EVEN, en pedagogía. Y tiene que ver con las luchas que se dan en torno a la pregunta por el saber. Para el didacta, digamos que por el saber como un concepto que se opone a conocer, y que en nuestro caso, digamos, lo damos por sentado de que es conocer y saber, pero sin mayor discusión. Es otro de los conceptos sobre los que he trabajado y he hecho algunos aportes en Colombia, porque los compañeros, los colegas de didactas más ven la didáctica como algo muy instrumental, y creo que es algo mucho más complejo, casi como si estuvieran atrapados por la imagen de el padre de la didáctica, Comenio. Sí, claro, Comenio, como si él fuera el padre. No, Comenio no fue el padre de la didáctica. Comenio lanzó una idea de que cómo podía organizarse mejor la enseñanza, y a eso lo llamó didáctica, pero los desarrollos que se dan entre 1960 y 1970 con las reformas escolares en Francia, pues digamos que allí nace una idea de didáctica mucho más, incluso articulada sobre conceptos del humanismo, porque aparece el concepto de saber, el concepto de sujeto, ellos trabajan el concepto de referencia, el concepto de transposición, que es un concepto muy importante traído de la sociología. Entonces digamos que aquí hay en Colombia un desconocimiento de todo ese desarrollo de la didáctica,
y calza una didáctica que es más instrumental. Y ese instrumentalismo, esa instrumentalización, pues empobrece, digamos, el conocimiento histórico de la didáctica. Digamos que como una cuñita, ese es, digamos, uno de los fines del libro, el que escribí, que es toda una, como la historia, esto que he contado los momentos de la didáctica hasta llegar a la comparada, didáctica comparada, que es lo que hoy se está trabajando, y hay muchas tesis, más de 429 tesis doctorales en Francia sobre didáctica comparada. De hecho, en el campo didáctico, todas las tesis en los últimos 10 años fueron más de casi 10.000 tesis. Entonces, eso ya da una magnitud de una disciplina. Esa recepción hoy está más afincada en Colombia por el lado español. Y lo ve uno en los movimientos, por ejemplo, los colegas de didáctica de didáctica de las ciencias en la Universidad Distrital, los doctorados que hay en didáctica, por ejemplo, el de la Universidad de Caldas, dirigida por Óscar Eugenio Tamayo, que es más una línea española, el de didáctica de la Universidad Tecnológica de Pereira, cierto que ya lleva algunos años, pero no hay, digamos, un conocimiento histórico de lo que realmente ha sido la configuración didáctica. Y en nuestro caso calza perfectamente esa idea instrumental con el auge de las competencias, y eso, digamos, empobrece una mirada más humanista de la didáctica. En algunas ocasiones yo llegué a dudar si esto era realmente, si había algo de humanismo en las didácticas, e incluso en algunas ocasiones llegué a postular, así lo escribí, que la didáctica era una especie de policía de la cognición, pero he ido en mis investigaciones descubriendo que hay una riqueza, que el humanismo está atravesado ahí, y eso, por ejemplo, el psicoanálisis está en todo lo que se llama la didáctica cognitiva, y que nace precisamente en el ámbito de la educación física y el deporte en Francia. Bueno, y no podemos dejar pasar la oportunidad, teniendo aquí al profe Armando, y no preguntarle por esos intereses que tenemos nosotros tres también desde nuestro grupo de investigación. Y es, profe, ¿cuál es el lugar hoy de la didáctica tanto en la escuela como en la formación de maestros? Ok. Claro, eso que tú señalas, Gloria, es muy importante y es una pregunta fundamental en la formación del maestro. Digamos que la didáctica, si uno observa la preponderancia del pensamiento humanista allí en la didáctica, el solo hecho de formular, digamos, la relación entre sujeto y saber, sujeto niño, sujeto profesor frente al saber, pues eso ya complejiza las cosas. Es decir, ¿qué lugar tiene, por ejemplo, la reflexión de los saberes enseñables en la escuela, en la formación del docente? ¿Cómo es la relación del profesor con el saber que enseña? Y no es una relación, simplemente no puede ser vista como una relación instrumental. No, porque es que el profesor, cuando enseña matemáticas, no solamente enseña ese saber matemático, sino que él enseña relaciones de vida con la matemática, enseña relaciones de vida con el mundo, relaciones con los otros. Es decir, hay toda una complejidad en la relación saber-sujeto. Y también, digamos, cómo ese profesor se representa eso que sabe y que va a enseñar. Entonces, digamos que aquí viene, digamos, algo que me parece importante, es qué papel o qué relaciones de complementariedad se dan entre lo que se podría denominar un saber pedagógico y un saber didáctico en la formación del docente, ¿sí? Digamos que el saber pedagógico es un saber más del orden ético, diría yo, es más del orden, una cierta espiritualidad del maestro,
y de poder también necesariamente, y la didáctica le daría un saber de reflexión sobre lo que él va a enseñar, cómo se debe relacionar él con ese saber, cuáles son, digamos, cómo se trabaja, qué lugar ocupa la representación, concepto de representación, que es muy fuerte en el campo didáctico, y que va a, digamos, a determinar sí o sí la misma formación docente. De hecho, cuando yo hice la investigación y sale en el libro, el resultado del libro, bueno, y de otros artículos, hay una cosa que me llamó la atención, es cómo el concepto, en la educación física, el concepto de representación en los profesores para pensar la enseñanza del gesto y el movimiento fue muy fuerte. Y esas tesis de doctorado en didáctica del deporte, lo que se conoce como la didáctica cognitiva, pues se sustentan en el ámbito de las ciencias de la educación y la psicosociología. O sea que ahí hay algo muy potente que nosotros no hemos percibido, porque todavía creemos que hay una ruptura, que son dos mundos completamente diversos. Yo creo que hay una complementariedad. De hecho, cuando uno ve el desarrollo de la didáctica y su lugar común son las ciencias de la educación. En el caso francófono, suizo, en Canadá, en la misma Francia, etcétera, ellos no hay una ciencia, porque las ciencias de la educación pues son la disciplina del Estado. Y dentro de ese lugar están las didácticas con unos desarrollos que nutren a las ciencias de la educación, nutren a la pedagogía, se nutren ellas mismas, etc. Entonces digamos que con la formación docente había que pensarla más como una dimensión reflexiva sobre el saber, la relación del docente con el saber. Y quizás no necesariamente hablar de didactas, ¿no? Porque es como si separáramos al pedagogo, al maestro y al didacta. Bueno, ahí habría que pensar, la pregunta es qué es ser didacta y qué es ser pedagogo. Digamos, para mí un pedagogo es, por ejemplo, Pestalozzi, el mismo Deligny, no sé, Paulo Freire, es decir, personas que se plantearon la pregunta de las finalidades de la educación del niño, del sujeto. ¿Qué es ser didacta? Pienso que el didacta es un sujeto que piensa en el marco de esa pregunta de las finalidades de la educación, el papel de los saberes. O sea, cómo un niño estructura su libertad a partir de concreto, es decir, de algo concreto, de las matemáticas, las ciencias naturales, cómo el niño cuando aprende a leer y aprende a leer bien, se libera. O sea, ese es un papel muy importante. Entonces, la libertad, por ejemplo, que piensa el pedagogo, lo hace en términos de unas finalidades supremas, pero la libertad que piensa el didacta es a partir de, digamos, saberes concretos. ¿Cuáles? Ese saber de la matemática, el saber de las ciencias, cómo lo va liberando al niño. Entonces, y claro, es que hay un tema fundamental. El pedagogo dice, el niño, la educación del niño lo conduce a la libertad, y el didacta dice, sí, pero con cosas concretas. ¿Qué libertad forja en el niño aprender matemáticas, aprender ciencias? ¿Por qué? Porque la didáctica está dirigida sí o sí, obligadamente, que fue la pregunta desde muy temprano, en los años 60, es, bueno, ¿cómo aprende un niño las matemáticas? Bouarki, el grupo Bouarki se planteaban, bueno, cómo la teoría en la matemática de conjunto es cómo el niño aprende las matemáticas o cómo aprende las ciencias naturales, ¿sí?
Entonces, yo creo que ahí hay todavía unas discusiones que son más de complementariedad que de separación. Muy bien, los invito a escuchar nuestra segunda pausa musical y a escuchar al profe José Guillermo con la explicación de esta. Al carpintero fui yo, me contestan con esmero, él muy temprano salió, y yo que necesitaba recortarlo con afán, busqué a alguien que me ayudara a hacerlo acerrín cerrar. Fui donde el latonero, me dijo a mí no señor, tal vez donde el cerrajero hay un servicio mejor. Fui donde el latonero, me dijo a mí no señor, tal vez donde el cerrajero. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bien, escuchamos El Serrucho. Esta ya no es con Fruco y sus tesos, sino con la otra orquesta del maestro Julio Ernesto Estrada, los Latin Brothers, que también fueron muy populares en Colombia por que ahí cantó Piper Pimienta, recuerden Las Caleñas, Joe Arroyo y por supuesto Wilson Manyoma. Bien, algunos datos más sobre la vida de Wilson Manyoma, de quien estamos hoy celebrando, conmemorando su vida y sus aportes musicales en Colombia y en América Latina. Cantó más de 520 canciones, digamos, eso es un número abultadísimo, entre ellas Los Charcos, El Patillero, Tronco Seco, Distancia, bueno, muchas canciones. Mosaico Santero es una canción que él hace a dúo con el Joe Arroyo y que los colombianos, los latinoamericanos, escuchamos con mucha frecuencia en la Navidad. El Joe Arroyo le dedicó una canción a Wilson Manyoma que se llama así, Manyoma. La canción la compusieron entre Fruco y el Joe. Y recuerden que esa canción, que es homenaje, digamos, comienza algo así como que te Wilson Manyoma sabor, ¿no? Y toda la canción es dedicada a su compañero de cantos en las orquestas que les hemos mencionado, Wilson Manyoma. Es decir, el Joe y Wilson Manyoma pues fueron muy cercanos. Wilson Manyoma estuvo con Fruco y sus tesos o con las orquestas del maestro Julio Ernesto Estrada más o menos entre el año 1973 y 1982. Tuvo, como el Joe también, algunos problemas con alcohol, con drogas, luego se recuperaron y volvieron, digamos, a la música de manera muy brillante. Ustedes recuerden al Joe después de que se recuperó y por supuesto a Wilson Manyoma. La canción El Serrucho es una crítica velada a la burocracia de la Colombia de los años 70. Y es bueno que la audiencia de Pampedia tenga en cuenta lo siguiente. Como ya les mencionamos anteriormente, estamos en los gobiernos después del Frente Nacional, que terminó en el año 1974, en los gobiernos de dos liberales, Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. Y en ese tiempo los presidentes, después de la Constitución del 71, no es tan así, pero en ese tiempo los presidentes nombraban gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Entonces eso implicaba que para acceder a algo los colombianos teníamos que hacer una cantidad de vueltas. Hoy en día se han disminuido mucho, pero digamos era un martirio hacer una vuelta con los gobiernos locales, departamentales o nacionales. Y para acelerar la marcha de las vueltas se utilizaba la expresión serrucho, ¿no? Que es hoy en día traducido algo así como, y ahí como voy yo, ¿no? Decir, oiga, ayúdeme con esta vuelta y
y ahí luego le debo un favor. A eso se le llamaba el serrucho en los años 70, en los años 80. Todavía las personas mayores utilizan la expresión, eso fue por serrucho, es decir, por palanca, por contactos, porque hubo alguna transacción ahí. La canción entonces cuenta cómo el personaje necesita que algo se le serruche y comienza a pedir colaboración desde su familia, en su barrio, hasta que llega a la alcaldía, ¿no? Y veladamente la letra dice, sí, claro, aquí le serruchamos, pero pues eso no es gratis. Entonces es una crítica al exceso de burocracia que tenía el país en los años 70, pero también es un apoyo a lo que implica la ayuda comunitaria. En los años 70 el país, digamos, o los habitantes de Colombia ayudaban a sus vecinos en los sectores populares a hacer diferentes labores. Por ejemplo, cuando se iba a construir la casa y necesitaba plancha, era toda la comunidad, los vecinos que iban a ayudarle a quien iba a tirar la plancha, pues a subir, porque no existían en ese tiempo las máquinas de hoy en día. Entonces con baldes a mezclar el cemento con la arena, la gravilla en la calle y comenzar a subir eso con poleas al piso donde necesitaba tirar la plancha. Entonces también el serrucho es un apoyo a lo que significa la ayuda comunitaria en el país. Entonces ahí tienen ustedes en la voz de Wilson Manyoma, Wilson Saoko, la interpretación de El Serrucho. El tiempo es duro en la radio, entonces ya vamos terminando, profesor Armando. Muchas gracias por su presencia otra vez en nuestro espacio, que es el espacio de una audiencia que nos escucha y a la cual le agradecemos enormemente esa escucha. Para todos los integrantes, hombres y mujeres de la audiencia de Pampedia, un saludo y nos vemos en la próxima emisión. Un abrazo, siempre con mucho afecto. Sí, nuevamente, profe Armando, muchísimas gracias por la generosidad que siempre ha tenido con nosotros al brindarnos su conocimiento y al estar aquí acompañándonos. Y a quienes nos escuchan, esperamos que haya sido de todo su agrado el programa y los esperamos en nuestra próxima emisión. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.